tardes, queridos amigos que nos sintonizan, ya sea en vivo o más adelante. Estamos nuevamente transmitiendo este programa, este podcast, como casi todos los jueves lo hemos querido hacer. Por alguna situación no se ha podido. Desgraciadamente, pues se nos presentan situaciones que en ocasiones podemos controlar y en ocasiones no. Entonces la semana pasada otra vez no pudimos realizarlo por diferentes situaciones, pero el día de hoy aquí estamos nuevamente con ustedes trayendo este podcast, un tema interesante en el que queremos que usted opine, que usted aporte, que usted comente, que usted nos deje sus opiniones. Recuerde que es la mejor forma en la que nos puede apoyar, compartiendo y comentando, que eso es lo que nos da más alcance. Y el día de hoy, pues como todos los jueves, nos acompaña también nuestro amigo pastor Humberto Cano. Un saludo, pastor. Dios me los bendiga a todos. Pues bueno, qué bueno que están aquí para escucharnos. Y pues bueno, la mayor parte veo que nos ve después por motivo de horarios y de trabajo y de muchas cosas, pero bueno, qué bueno que usted está aquí con nosotros al pendiente. Y bueno, pues a echarle ganas, a ver, a pesar de que de repente un tropezoncito, otro, pero bueno, vamos a estar por aquí echándole ganas para tratar de platicar algunos temas muy interesantes. Así es. Y bueno, como lo hemos visto, bueno, lo hicimos la semana antepasada, también vamos a comenzar con unas noticias interesantes que encontramos en la red, que se me hace oportuno poder dar una opinión, expresar una opinión, para poder tener un contexto un poco más amplio y también para que usted tenga la oportunidad de discutirlo, ya que son noticias que, aunque tal vez no nos afecten directamente a nosotros, sí afectan indirectamente a toda la sociedad. Y bueno, fíjese que estuve leyendo esta semana y quieren, hablando otra vez del tema que hay ahorita, ¿verdad? Tema de moda. Sí, exactamente. En Estados Unidos quieren procesar con cargos de abuso infantil a los padres que no firmen el cambio de género de sus hijos menores de edad. Fíjate, no. Exactamente. Quieren procesar a los padres con cargos de abuso infantil. Así con esas. Ya de fuerte, ya es un cargo muy fuerte, sobre todo en Estados Unidos. Sí, en el estado de, si no me equivoco, fue en California, donde un senador, que de hecho la polémica de precisamente de esta iniciativa, es que ese mismo senador hace un año, en el año 2022, propuso también, propuso también que en las escuelas, a partir del 12º grado, se diera una clase de transvesti, donde uno de los llamados drag queens, de estos hombres que se visten de mujer de manera exagerada, diera la clase de travesti para los niños de 12º grado ahí en el estado. Y también lo publicó, lo estuvo promocionando, lo estuvo anunciando para que se aprobara. Todavía estaba en proceso, pero pues este mismo senador ahora trae esta iniciativa en la que quiere llevar con cargos de abuso infantil para los niños, para los padres, perdón, que no firmen este cambio de género de sus hijos. No, es increíble todo lo que va avanzando. Como te vengo comentando que desde hace tiempo, que cuando nos das estas noticias que a mí me sorprende cada día más, pues la verdad es que es una minoría, y aún así esa minoría pues la apoyan los políticos con el fin de verse bien, nada más. O sea, no es que sepan, no es que entiendan, no es que hayan estudios detrás de eso, sino simplemente para verse bien y quedar bien con unos o con los menos, y eso te hace popular con los demás. Pero yo creo que ni siquiera se ha dado cuenta de lo que está haciendo el tipo que con esas iniciativas medias locas. Sí, así es. Inclusive ahora que fue el mes que pasó el mes del orgullo, que yo no le veo orgullo, pero bueno, que pasó el mes del orgullo, también hubo mucha polémica porque en algunas tiendas, sobre todo en Walmart,
en Estados Unidos hubo esta polémica de que sacaron ropa para niños y la exhibieron en el área de niños precisamente con frases como que yo apoyo el movimiento, yo soy, o con el arco iris, que sabemos que ya lo tomaron como un eslogan para ellos. Y hubo muchos videos de personas, de familias reaccionando a cómo es posible que Walmart haga esto, ¿verdad? Que prácticamente promueva en los niños este tipo de movimientos, sabiendo precisamente que los niños todavía no tienen la capacidad de saber discernir exactamente, o de poder tomar ellos una decisión adecuada. Todavía su cerebro no tiene esa capacidad, su razonamiento tampoco tiene la capacidad de ellos poder entender al 100% todas las implicaciones de esta ideología, de este movimiento. Y bueno, se hizo una controversia muy grande en Estados Unidos. Y aquí en México, hace algunos días, creo que si no me equivoco fue el domingo, en la Ciudad de México hubo una marcha. Hubo una marcha a favor de la familia y a favor de el diseño original, que se respete a los niños, y pues uno de los eslogans era pues con los niños no te metas, ¿verdad? Y fíjese pues el contraste, ¿no? Cuando es una marcha del orgullo LGBT, pues en toda la noticia sale, todas las noticias apoyando, y en todos los programas salen imágenes de la marcha, pero de esta marcha que hubo el día domingo a favor de los niños o en defensa de los niños, pues no hubo. Fíjate que yo me enteré, y es para complementar el comentario tuyo, porque en Milenio Televisión sí lo sacaron. Pero lo sacaron y fue una noticia así como diciendo, mira, todavía hay gente así. Ajá. O sea, como minimizando, diciendo, bueno, ellos lo quisieron expresar, o su expresión fue como diciendo, bueno, ve estos locos todavía creyendo en estas cosas. Entonces, fíjate, o sea, quien lo publicó, pues lo hizo con una forma muy denostativa y definitivamente ofensiva para aquellos que están defendiendo la verdad, ¿verdad? Claro. Fíjate, entonces, primero, pues no hubo tanta difusión, y en segundo, los que lo hicieron de una manera pues bastante negativa. Así es. Entonces vemos claramente cómo esta agenda se está poco a poco acrecentándose y teniendo apoyo de partidos políticos, de grupos de personas, ¿verdad?, que apoyan esta ideología, y que, no sé, para mí es algo ridículo que ahora ellos consideren que eso es lo correcto, y lo que nosotros considerábamos como correcto por muchos años, desde el principio de las generaciones, ahora ya sea lo incorrecto, ahora ya sea lo malo, ¿no? Entonces, sin embargo, todavía hay muchas familias que defienden y que van a cuidar y que están a favor, y yo creo que me da mucho gusto y me emociona saber que todavía hay personas que están dispuestas a defender sobre todo a los niños, ¿verdad? Y que yo creo, como usted lo ha dicho en algunas ocasiones, va a llegar un momento en el que sí o sí nos vamos a tener que levantar a protestar, a manifestarnos para defender también nuestra posición, porque si bien ellos se ganaron el lugar en el que están a base de protestas, a base de manifestaciones, a base de un sinfín de movimientos, yo creo que va a llegar un punto en el que ahora nosotros vamos a tener que levantarnos para defender lo correcto. Y no me refiero nada más al grupo cristiano, sino a la sociedad en general, que aunque muchos no simpatizan con el evangelio, sí tienen ¿cómo decirlo?, estos valores familiares aún. Y es que nos vamos a convertir en minoría, y entonces la minoría va a tener que salir y protestar. Pero mientras sucede, como también lo he dicho, y yo me gustaría recalcarlo ahorita, como también lo he dicho, no es que estemos parados sin protestar. Los demás deberíamos estar enfocados a defenderla desde el interior de la familia. Va a haber necesidad en un momento, por supuesto, que valientes estos que salieron a las calles, pero no lo hacemos todos. Va a llegar el momento en que sí lo tengamos que hacer, pero mientras no podemos quedarnos tampoco impasivos y sin hacer nada.
vamos a defender desde dentro de la familia y de la iglesia nuestra idea y la ideología real, la verdadera, el plan original. Hay que defenderlo desde el interior mientras nos preparamos para defenderlo a toda costa. Así es. Y pues bueno, esta es la primera noticia que quería compartir. La segunda es que y esto es una invitación sobre todo, más que una noticia, se estrenó en Estados Unidos una película que me gustaría recomendarles. El Grito Silencioso se llama. Se estrenó el 4 de julio. La verdad yo ando perdido en las fechas. Si no me equivoco fue ayer. Sí, parece que fue ayer, el día de fiesta. Bueno, en Estados Unidos, precisamente en el festejo de su independencia, se estrenó esta película, que si bien no es una película cristiana, es una película que trata un tema que actualmente está saliendo a la luz más ampliamente y que nos muestra una realidad que ha sucedido por muchos años y que en lugar de disminuir está en aumento. Este productor, Mel Gibson, junto con un director mexicano, se me acaba de olvidar su nombre, lo traía, pero se me acaba de olvidar. Él es cristiano, este hombre es cristiano. ¿Te juntas conmigo o qué? Sí, ya sé, se me olvidó, ahorita lo traía en la mente. Él es cristiano, también participó en una película sobre el aborto. Y ahora acaba de sacar esta película que trata precisamente sobre el tema de la trata de niños. En México hace algunos años también una periodista llamada Lidia Cacho sacó un libro, Los demonios del Edén, en el que trataba este tema. Ella descubrió en el estado de Quintana Roo un negocio, ¿verdad?, entre empresarios hoteleros, el gobernador, uno de los gobernadores del estado, e inclusive y el famoso de Puebla también. Exactamente, también el de Puebla, efectivos de la policía que estaban todos coludidos en este negocio de trata de personas, que traían niños desde Europa, África, de la India, traían a veces hasta 200 niños por día. Los traían, los ofrecían en un catálogo en estos hoteles, en estos bares, y pues obviamente, ¿verdad?, para pedófilos. Y cuando esta mujer, periodista, empezó a investigar, empezó a hacer preguntas y se empezó a preparar con su libro, pues empezaron las amenazas, empezaron a amenazarla de muerte. En una ocasión ella testifica que la levantaron oficiales municipales. Sin embargo, ella tenía un plan tenía un plan B, en el que si ella desaparecía X horas, pues toda la información que tenía iba a ser difundida. Entonces, cuando ella le dijo eso a los policías, pues no tuvieron otra opción más que liberarla. Sin embargo, pues la golpearon, abusaron sexualmente de ella por más de 20 horas. Hubo muchas amenazas, ¿verdad? Sin embargo, ella pidió apoyo en Estados Unidos a una organización, la apoyaron, pudo publicar su libro, y varios años después este empresario pues fue detenido, actualmente está preso. Pero ella dice, o sea, solamente fue a una persona, pero ¿dónde está la justicia contra este gobernador de Puebla? ¿Dónde está la justicia contra todos los municipales, los de Quintana Roo, contra los policías? Todavía hay una larga fila. Entonces esta película, en la que el protagonista fue precisamente también el protagonista de la película de La Pasión de Cristo, él es el mismo protagonista, tratan este tema, es una historia 100% real de un hombre, un exagente de inteligencia, si no me equivoco, en la que él se encarga de liberar a niños que han sido secuestrados, y nos muestran la historia precisamente de dos niños, ¿verdad? Y cómo se maneja este negocio que actualmente se considera que está rebasando el negocio de drogas. Sí, está rebasando el negocio de drogas, y me sorprendió que aquí en México
yo no tenía conocimientos, la verdad estaba ajeno, pero este productor que le está haciendo promoción aquí en México da algunas cifras que las saca de páginas oficiales, en la que dice que al día 56 niños en México desaparecen y jamás se vuelve a saber de ellos. 56 niños al día. Sí, es increíble Al año son más de 21,000 niños que desaparecen, que son robados, que son secuestrados, que son llevados para trata, para prostitución. Y este negocio que ellos descubrieron es un negocio totalmente despreciable, en el que después de que los niños ya no son del agrado de estos hombres que abusan de ellos, son llevados para tráfico de órganos. Fíjate, vamos, es algo increíble. Es Siempre algo... estas noticias que tú das siempre al comienzo siempre perturban un poquito, pero también pues despiertan todo lo que necesitamos despertar. Exacto, y es que algo que me llamó la atención es que cuando le hacían la entrevista a este hombre, él decía, él se expresaba así: cuando yo me enteré de esto, cuando yo supe de esto, yo quise hacerme como que no me había enterado. Yo quise olvidar, yo quise hacer como que no, esto no pasa, esto no es verdad, pero no pude. Yo no podía dormir, ya no podía comer, ya no podía, porque de mi mente no salía esta información que ahora tenía y que yo podía hacer algo. Si bien no soy policía, no soy político, pero en el área en la que yo puedo, voy a hacer algo, voy a influenciar a la sociedad, voy a mostrar lo que pasa y voy a tratar de difundir estas noticias para mantener alerta pues a las personas, ¿verdad? Entonces es increíble esto. Cuando yo también lo leí, la verdad, yo desconocía. Yo he visto todos, ¿verdad? Si usted tiene televisión abierta en el canal 5, casi siempre pasan gracias, Eduardo Verástegui. Él es el productor, o Verástegui, desconozco cómo se pronuncia. Bueno, él es cristiano. Sí, él es cristiano. Estaba viendo que se convirtió muy bien. Sí. Se salió de todo el ámbito artístico. Ajá. Y se metió muy duro muy de lleno. Muy de lleno. No he oído su testimonio, pero sí es interesante escucharle hablar, inclusive a él, en algunos lugares donde le han entrevistado. Es increíble oírlo hablar. Sí, y él, lo sorprendente es que él habla con datos. Cuando él estaba promocionando esta película sobre el aborto, lo llevaban a muchos debates y él siempre daba cifras y daba información y debatía con argumentos respaldados por la ONU, por la Organización Mundial de la Salud, respaldados por el lugar, en el contexto donde estaban hablando. Y pues bueno, ahora él está promocionando esta película y bueno, los invitamos. Estrenó en Estados Unidos, todavía no hay fecha de estreno aquí en México, pero en cuanto salga se la recomiendo bastante, vaya a verla, para que usted esté enterado y tenga mucha precaución. Ahora que yo vi esta noticia, me imagino, ahora yo no podía estar tranquilo y me puse a investigar y es algo muy terrible. O sea, a veces yo me sorprendo que gracias a Dios siempre tuvo cuidado de mi vida, porque he visto, le digo ahora, en base a esto puse a ver videos y cosas así, noticias en las que sustraen a niños, en las que los niños andan solos en las calles, a veces los mandan a la tienda. Este caso que se dio, si no me equivoco, en Veracruz hace poco, el año pasado, en el que sustrajeron a una niña que habían mandado a la tienda, se la robaron, desgraciadamente abusaron de ella y la mataron, solo por ir a la tienda. Yo desde los 8 años, en la Ciudad de México, 9 años, 10 años, andaba solo en el metro, andaba solo en los camiones, andaba solo, iba a trabajar, trabajaba en la noche, me iba, venía, y gracias a Dios nunca me pasó nada. Y es increíble, ¿verdad?, cómo Dios ha tenido cuidado de nosotros y cómo a veces nosotros somos un poco, no pensamos en que vaya a pasarnos algo. Y tenemos que ser muy cuidadosos en ese aspecto. Tenemos que conocer los temas. Como usted decía, mi esposa me dice lo mismo: es que tú a veces
te pones a ver noticias bien tristes o cosas o Sí, cosas sí. así de ese tipo, ¿verdad? Un poco perturbadoras. Y yo le digo, pues sí, pero es que es algo que pasa, tampoco podemos hacernos los ciegos o tampoco podemos voltear al otro lado para no ver lo que realmente está pasando. Este, no podemos callarnos. Exacto, Tenemos sí. que hacer Interesante lo todo que eso. podamos, difundir información, como este productor lo decía, Eduardo Verástegui, si bien yo no soy político, yo no soy policía, yo no soy un gobernante, voy a trabajar desde mi área y esto es informando y ya la gente informada pues va a tomar sus precauciones, ¿no? Entonces, Bueno, en la iglesia tenemos mucho que hacer, ¿no? Tenemos mucho que hacer desde interesarnos por los niños, darles también pues cierta información que necesitan para no interactuar mucho con personas y bueno, hasta el punto de pues llevarlos a Cristo, que es lo importante, porque finalmente ahí detona todo la vida, no solo esta, sino la eterna. claro, Entonces, pues sí tenemos mucho que hacer. tenemos mucho trabajo que hacer. A veces yo me sorprendo que he escuchado en algunas congregaciones como que vamos a preocuparnos por las damas, por los varones, por construcción y los niños como quiera. O sea, ellos Vienen como sí, quieran, los ellos como papás, quiera ¿no? vienen, no pasa nada y pues no, ¿verdad? Es un área importantísima en la que tenemos que invertir no solamente dinero, sino trabajo, conocimiento, enseñanza, instrucción. Tenemos que trabajar mucho en ellos, así que hay que echarle ganas y salir para adelante. Entonces, Así es. bueno, quería compartir estas dos No, noticias. no, qué bueno, porque te digo que siempre desde al principio de repente es perturbador, dijo un youtuber, ¿verdad? Ya sé. Pero nos ayuda mucho a entender la sociedad en que vivimos y pues bueno, vamos a ir adelante con estas noticias. Sí, de repente como quiera sacan de balance, pero nos ayudan. Claro, claro. Y bueno, también en parte quise tratar esto por un comentario que escuché y que nos va a enlazar un poco al tema, ¿verdad? Si bien es un tema amplísimo en el que hay mucho debate, hay controversia, etcétera, etcétera, pero hay puntos fundamentales que no se pueden cambiar, negociar. Eh, Vamos a hablar un poco de escatología. Escuchaba un comentario precisamente en una entrevista que le hacían a Eduardo Verástegui en un programa cristiano en el que le decían, todo esto es señal de la venida de Cristo. El mundo en el que estamos viviendo, vemos que la maldad se ha multiplicado, en la Biblia está profetizado que así como en los días de Noé, ¿verdad? Y sabemos que en los días de Noé había mucha perversión, había mucha maldad. Entonces lo que estamos viendo en el mundo actual es precisamente una señal de que ya Cristo viene, cuánto falta, etcétera, etcétera. Y pues el tema escatológico nos habla precisamente de los últimos tiempos y vamos a tratar este tema. Claro, como le acabo de decir, no es un tema que se trate en una hora, es un tema amplísimo, pero que sí podemos empezar a tocar un poco estos puntos, estas ideas. Que, hoy precisamente quería hablar precisamente sobre esas ideas que tiene la gente, sobre todo esta. Todo lo que estamos viendo actualmente es señal, ahora sí, de que Cristo viene. ¿Usted qué opina? Bueno, es una pregunta recurrente. Precisamente yo creo que hace como unos 15 días por Messenger un estudiante o un ex estudiante, un exalumno mío, me preguntaba exactamente lo mismo. O sea, bueno, la idea es que estamos más cerca. Lo cierto es que la respuesta siempre desde el principio hasta ahorita y durante los años que nos resten es un sí, pero hay que entrecomillarlo, porque bueno, es como pues, cada día estamos un día más cerca. Nosotros no sabemos la fecha ni el momento, Claro, claro. pero cada día estamos un día más cerca. No quiere decir que vaya a ser o en un tiempo específico, pero cada día que pasa es un día más cerca de la fecha. Esto es como el cumpleaños, ¿no? Yo cumplo el 22 de noviembre, ya les dije, para si alguien quiere donar. Pues cada día es un día menos para mi cumpleaños, sin necesariamente decir, bueno, esto se va a alargar. Entonces es lo mismo en cierto sentido.
Eh, pero nosotros debemos estar conscientes que hay una palabra que nosotros debemos recordar, que es doctrinal inclusive, que es inminente. La palabra inminente se refiere a que no queda lugar a dudas de que sucederá, pero que tampoco sabemos el momento en que sucederá. Entonces, esa palabra inminente nos dice dos cosas. Primero, va a suceder sin lugar a dudas, pero no puede determinar un tiempo definido. O sea, no puedo decir falta poco, no puedo decir falta mucho. La palabra inminente quiere decir que puede suceder en un minuto, en un día, en una semana, en un mes, en un año, en un siglo. Es inminente, sucede porque va a suceder. Y entonces, desde ese punto de vista, va a suceder. Tú quiere decir que puede suceder en cualquier momento. El problema es que sí, nosotros vemos mucho la idea de que, como en los tiempos de Moisés, digo, de Noé. Pero si uno analiza la historia, desde que Cristo estuvo en la tierra, la maldad se multiplicó día tras día. Así es que siempre hemos estado como en los días de Noé. Siempre. Ayer estuvimos como en los días de Noé. Hoy estaremos como en los días de Noé. Dentro de 5 años estaremos como en los días de Noé. O sea, eso no puede ser un detonador o una señal. Nosotros no podemos esperar a Cristo por una señal. Nosotros debemos esperar a Cristo porque va a venir. Todas las señales, la última de las señales, de hecho, según la escritura, la escatología bíblica, la última de las señales se cumplió en el año 70. Esa fue la última de las señales. O sea, desde el año 70 hasta el 2023, siempre hemos estado en el peligro de que se llegue el día. Por eso decimos, la venida de Cristo está cerca. Sí, está cerca. ¿Por qué? Porque es inminente, porque ya no hay nada que se tenga que cumplir, no hay nada que tenga que llegar, ya todo está cumplido. Por eso puede ser en un minuto, en un siglo. Yo no quiero minimizar la idea, que ustedes entiendan que eso de un siglo quiere decir, relajarnos y decir, pues, falta un siglo. No, porque puede faltar un minuto. ¿Sí me explico? Entonces, señales no existen. Todas están cumplidas. Y ese es el peligro, vamos a decirlo. Porque tú lo estás esperando y puede venir ahorita mismo porque ya todas las señales están cumplidas. No hay ninguna, ni siquiera la gran maldad multiplicada. Porque eso ya tiene muchos años. Es más, yo era niño y nos decían que ya iba a venir. Las generación por ejemplo mía, muchos se desesperaron porque no vino. Pero porque no entendían o no hemos entendido la idea de la inminencia. O sea, estamos ya en el momento que puede venir. ¿En cuándo? Cualquier momento. No hay ninguna señal, ni la maldad. Algunos inclusive dicen, no, cuando se ha predicado el evangelio en todo el mundo. El problema es que cada generación ha predicado el evangelio en todo el mundo. Por ejemplo, Pablo y los apóstoles predicaron el evangelio en todo el mundo. Un apóstol se fue inclusive a China. Hubo más evangelio en China en el tiempo de los apóstoles que hoy. ¿Me explico? Sí, claro. Entonces, ni esa señal de la multiplicación de la maldad nos dice que vamos a estar más cerca, ni nos dice el cumplimiento ese de que el evangelio se va a esparcir por todo el mundo, porque esas son señales que ya sucedieron. Puede suceder en cualquier momento porque todo está cumplido. Solo para aclarar, para que si alguien tiene alguna duda, ¿verdad? ¿Cuál es la profecía que se cumplió en el año 70? La destrucción del templo. El templo de De Jerusalén. Jerusalén. Que eso fue directamente Jesús. Dijo, vendrán tiempos y aquí esta nos va a quedar piedra sobre piedra. Antes de que sea. Entonces, esa fue la última profecía que se tenía que cumplir para el retorno de Cristo.
Y aproximadamente estamos hablando de que si Cristo murió en el año 33, para el año 70 solamente fueron 37 más, donde se cumplió la última profecía. En esos 37 años también el Evangelio se hizo, se predicó en todo el Imperio Romano y fuera del Imperio Romano. Llegó a la India, llegó a la China, llegó a España, por lo menos todo el mundo conocido. Ciertamente, pues para ese tiempo pues todavía sí hay ciertos vestigios de ¿cómo se llama? Precolombinas. Ya se subió ese siempre le gusta ser estrella a la Lula, pero bueno. ¿eh? Pero pues todavía no están ciertos y seguros si había civilizaciones ya un poco avanzadas como los aztecas en esos tiempos. Debió haber sido, pero muy, muy precariamente. Lo que sí es definitivo es que ese es el año en donde se cumplió las dos, tanto la caída del templo de Jerusalén, la dispersión de los judíos y el que se iba a predicar en todo el mundo el Evangelio. Esas dos hasta ahí llegaron en el año 70, y entonces todos los días después del año 70 es un día que Cristo pudo haber venido. Entonces imagínate, después de 2000 años debemos estar cada día más cerca. Claro. Entonces por eso digo, entre comillas, pero no se cumplió ahorita, se cumplió hace 2000 años. Entonces, por eso uno debe estar alerta, porque puede ser en cualquier momento, no se necesita ninguna señal, en cualquier momento. Y eso es por eso la palabra inminente, la inminente retorno de Cristo. Sin lugar a dudas, puede ser ahorita o puede esperar un poco más. Okay. Bueno, para los que tenían esa duda, era necesario aclararla precisamente por eso. Hay mucha, a veces desconocimiento o a veces confusión en este tema, sobre todo porque pues muchas ocasiones, ¿verdad? Hay personas que pues predican ese tipo de asuntos y hablan precisamente como que las señales se están cumpliendo para que Cristo venga. Qué bueno que lo mencionas, porque ese es, ok, entiendo su legitimidad, su sinceridad al decirlo, pero en realidad es un dato equivocado. No se están cumpliendo. Lo que pasa es que ya se cumplieron todas. Solo lo único que falta para nosotros que somos premiliminaristas, lo único que falta es el que conocemos como traslado o rapto de la iglesia. Esa es la única cosa que falta, o sea, me falta más. Así es, entonces, con esta idea que nos acaba de dar el pastor, pues nos aclara precisamente este tema. Cristo actualmente no está atado y a que se tiene que cumplir esto para su regreso. No, desde esa profecía en el año 70, cuando fue destruido la ciudad y se derribó el templo, desde ese día pues ya Cristo podía haber venido, ¿verdad? Pudo haber venido, y entonces hoy estamos a menos tiempo y cada día es menos tiempo. Así es, entonces si usted tenía la duda, porque he platicado con personas que defienden muy ferozmente la idea de no, Cristo no puede venir porque el Evangelio aún no ha sido predicado en todo el mundo. Y pues yo siempre he pensado precisamente eso, o sea, Cristo no está atado porque las profecías pues ya se cumplieron y Él puede venir en cualquier momento, Él no necesita, ¿verdad? Porque lo que dijo que iba a pasar ya pasó. Solamente falta que nosotros seamos llevados a las nubes, pero pensar que Cristo no puede venir actualmente porque le falta algo, pues es una idea equivocada. Es una idea totalmente equivocada, así que hay que tomar en cuenta lo que nos acaba de decir el pastor, la palabra inminente. Es inminente su regreso, no sabemos cuándo, pero sabemos que sucederá. Sabemos que sucederá y sucederá
en el momento que tenga que Sí, suceder. ahora déjame de ponerlo en claro, yo también o ver un asunto que es importante en medio de todo esto. Eh, Esperamos el retorno de Cristo, pero hay un asunto también que está muy en medio de ahí que nos va a pasar a todos, que es la muerte. Ujú. Y esa es inminente. También. ¿Por qué? Porque la muerte es algo que no se anuncia, no sabemos cuándo, puede pasar en un minuto, eso a lo mejor no puede durar más, muchos años, 100 años más, pero puede ser en cualquier momento. Y en ese momento no le hace que Cristo nos haya retornado por la iglesia, pues se acabó tu oportunidad. Claro. Entonces, ok, entiendo la idea del esperar a Cristo, pero en medio de eso también podemos irnos con él, ¿verdad? Puesto de otra manera, Claro. menos, o puesto de esta manera para no ser tan dramático, pero sí, el cuidado de nuestra vida debe ser exactamente el mismo porque esperamos dos cosas que van a suceder inminentemente. La primera y más cercana es la muerte, y el retorno de Cristo igual de inminente que la muerte, ¿verdad? Igual de cercano que la misma muerte. Entonces, por eso preparados siempre, ¿verdad? Claro. Y precisamente la muerte y el regreso de Cristo, pues prácticamente tienen muchas similitudes. No sabemos Sí. cuándo, pero sabemos que sucederá. Ajá, sí, No sí. sabemos cómo, pero sabemos que va a pasar. Nos puede agarrar en cualquier lugar. A veces pensamos, tenemos la idea de que voy a morir de viejo. Vaya, por naturaleza, a veces así debe de ser, ¿no? Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Parece que ese es el círculo, ese es el orden. Sin embargo, no siempre es así. Entonces la muerte puede llegar. Hay personas que están más sanas que otras, muy sanas, y de repente resulta que fallecieron, porque es algo que va a pasar. ¿Sí? Pero mejor explicado, la inminencia no puede ser. Claro. Podemos agarrar la idea de la muerte para ver que es inminente. Ujú. No sabemos cuándo, no sabemos qué momento, pero puede ser muy cerca, tan cerca, o puede ser muy lejano, pero no sabemos. Pero va a pasar. Definitivamente va a pasar. Pero va a Eso pasar. que ni qué, Va a pasar. ese es algo que es, ahora sí, sin lugar a dudas. Ujú. Ahora, otra pregunta que he escuchado bastante y que también me han hecho bastante respecto a este tema. Si el regreso de Cristo puede ser en cualquier momento, está profetizado también que en el momento que salga la iglesia de este mundo, va a aparecer el anticristo. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, ¿ha habido ya personas con ese perfil en toda la historia? Siempre, durante toda la historia, siempre. De hecho, la Biblia nunca se define como un anticristo hasta el Apocalipsis como único. Ujú. Más bien habla de anticristos. Ujú. ¿Sí? Entonces, de esos debemos entender que hay muchos, Claro. y cada vez más. Hasta el Apocalipsis, más bien hasta el Nuevo Testamento, inclusive ya por Pablo, lo define como un solo ente o una sola persona después de la tribulación, o después del rapto de la iglesia, que empieza la tribulación. Pero en ese sentido de un único ser humano, siempre debe de haber alguien con el perfil de llegar a ese punto. O sea, ¿por qué? Bueno, ahorita no hablemos de la imitación de Satanás a Dios, de un solo como Cristo, uno solo. Entonces puede estar ahí la similitud, uno solo en el poder, en la silla, en el trono, uno solo de él. Ahí encontramos la similitud, pero la idea básica de esto es que siempre debe haber uno, principalmente porque la característica de Satanás es que no es Dios y por lo tanto no es omnisciente. Si no hay omnisciencia en Satanás ni en los seres humanos, quiere decir que no sabe ni el día ni la hora. Tiene que estar preparado. ¿Cuándo? Debo decirte que Satanás siempre está más preparado que nosotros. Sí. Entonces, él ha estado preparado durante toda la historia de la humanidad con personas y procesos para que una persona llegue en ese momento siempre.
Si tú me dices, hoy hay un anticristo preparado, hoy hay un anticristo preparado. Hace 70, 80 años hubo un anticristo preparado, hubo un anticristo preparado. En el año 70 después de Cristo hubo un anticristo preparado, lo hubo. O sea, durante toda la historia siempre hay una persona, por así llamarlo, o un ente que está preparado para tomar ese lugar. Efectivamente, hoy está vivo. Claro. No, pero no puede ser uno, porque imagínate, o sea, tiene que haber uno que tenga la edad y tiene que haber uno más abajito para la siguiente generación y otro más abajito para la siguiente generación. Sí, claro. Entonces, no puede ser ese, pues, cuando nazca el anticristo, o sea, ese es tampoco, eso es solamente en películas de Hollywood, ¿verdad? Siempre hay personas y procesos preparados para el momento. Claro, y esto era algo que yo ya había escuchado y también ya lo había analizado, no a profundidad, pero sí tenía esta información. Pensar que el anticristo es único y que es una persona que va a nacer en un momento predeterminado y solamente él es el único que puede llevar a cabo la obra de Satanás, pues es una idea equivocada, Sí, ¿verdad? Que solamente pasa en películas, Ajá, sí, porque realmente no. El diablo, como usted lo dice, Satanás está preparado, pues, a veces mejor que nosotros, tristemente a veces mejor que nosotros, porque si algo tiene Satanás, pues es que él conoce a Dios y estuvo cerca de Dios, estuvo en la presencia de Dios, y él sabe que va a pasar Así el es, regreso de sí, Cristo. Entonces el diablo no juega, él tiene que estar preparado en todo momento. Así que pues sí ha habido otras personas a lo largo de la historia que cumplen con el perfil, ¿verdad? Para ocupar, digamos así, el cargo de la sí. persona mencionada como el anticristo. Sin embargo, el anticristo no es necesariamente un nombre, ¿no? Sino es la idea de estar en contra de la idea de Dios, de la idea de Cristo. Y con esa definición, pues hay miles, Bastantes. millones Claro. de personas con esa categoría de anticristo. La unicidad de la persona que va a ser en ese momento mundial, ese ya es otro cantar, pero hay muchos anticristos. Claro, claro. A la siguiente pregunta. ¿El anticristo es la misma o es el mismo ente o la misma persona que la bestia? Bueno, lo que pasa es que aquí hay que eso sí está más complicado, porque sí tendríamos que meternos en definiciones y muchas sí, pero si lo tratamos de ver en forma general, las bestias, todas las bestias, desde Daniel, que vio las tres bestias, y esta otra cuarta, que es una renacida, por así decirlo, siempre han sido movimientos. Me explico, movimientos. No han sido personajes. Por supuesto, los que se menciona como personajes casi siempre son más los famosos cuernos. ¿Me explico? Entonces hay que verlo desde Daniel. Daniel, había bestias, no todas tenían cuernos, pero había mención de ciertas características de personas, pero básicamente las bestias son movimientos, naciones, Reinos, ¿no? reinos, ¿sí? Lo que pasa es que si lo mencionamos como reino, ahorita no lo entendemos, ¿verdad? Porque Bueno, ahorita contexto actual. vivimos como que entre comillas democracia, como que la palabra reino nos choca, ¿no? Pero sí, son naciones, imperios, poderes, mientras que los cuernos sí son personajes, sí son más tiempo personajes. Por eso decimos, por ejemplo, la cuestión del anticristo, cuando sí va a haber uno, ¿verdad? Uno, pero porque es mencionado como uno de los cuernos, aunque recuerden que hay 7, ¿verdad? Si no mal recuerdo, y muchas veces, más bien 10 parece, y muchas veces se dijo que era la Unión Europea. Pero si tú te fijas, siempre ha habido organizaciones de 10, de 7, de 8, o sea, ese tampoco es el punto, no sabemos quién es. Sí tenemos algunas cosas que son el perfil, pero en realidad no sabemos quién es. Pero sí, definitivamente las bestias como tal son movimientos, reinos, naciones, imperios. No puede ser entonces el mismo el anticristo y la bestia. Sí. La bestia va a ser su movimiento y él va a ser el anticristo, sería como el personaje que
encabeza el movimiento o el líder mundial del movimiento, mientras que la bestia es el movimiento total. Claro. La nación, el reino. Le pregunto porque hablaban en una ocasión acerca de la Trinidad, sabemos Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, y que Satanás, como siempre queriendo imitar o igualar, ¿verdad?, a Dios, pues también tiene su Trinidad, por decirlo de alguna manera, y hablaban precisamente de esto. Se va a manifestar la Trinidad diabólica en el anticristo, la bestia y el falso profeta. Es lo que mencionaban, ¿ok? Ajá, sí. En esta ocasión. Entonces, de ahí la pregunta, si era la misma persona, si van a ser tres, van a ser dos, va a ser una. Sí, sí. Juan. Sí, fíjate que de repente pudiera haber similitud en el asunto, pero aquí hay que recordar que lo estamos viendo desde el punto de vista mal, porque vamos, si quieres imitar la Trinidad, entonces deberías de tener, en cierto sentido, lo mismo que Dios. Dios Padre, pues no es un personaje que podamos ver y tocar, ni el Espíritu Santo, mientras a Cristo sí. ¿Sí? Claro. Entonces, ¿quién? Porque a veces la respuesta, entonces la bestia, si no es una persona, ya no hay Trinidad. No, sí hay Trinidad, porque recuerden que Satanás se pone en el lugar de Dios. Entonces está el falso profeta que se pone en el lugar de, digo, ¿cómo se llama? El anticristo que se pone en el lugar de Cristo. Y el falso profeta que se pondría en el lugar del Espíritu Santo. Entonces, en realidad sí hay un engaño, pero no está involucrada la bestia como en movimiento, sino el propio Satanás, como líder o como Dios. Acuérdense que es lo que busca Satanás, sentarse en el lugar de Dios como Dios. Claro, entonces sí puede ser que haya una analogía, pero no con estos personajes humanos, sino ahora sí con el mero de ellos, que es el diablo, ¿verdad? Claro. Sí, esa podría ser la analogía. Aunque en realidad no la entiendo muy bien, porque en realidad creo yo que la búsqueda de Satanás no es tanto en este momento ya ser como Dios, porque él sabe su destino y antes no lo sabía, ahora sí lo sabe. Yo creo que la búsqueda de Satanás no está en imitar a Dios, sino, como dice la misma Biblia, destruir la obra de Dios. No es tanto el afán imitar. Para mí el afán de Satanás es destruir la obra de Dios. Claro. Entonces eso es todo lo que busca Satanás por medio de mil engaños y mil situaciones. Pero más que imitarlo, busca destruir su obra, como él va. Corromper. Sí. Exactamente. La creación perfecta de Dios, corromperla, volverla imperfecta y pues destruirla como consecuencia. ¿Verdad? Es lo que pasa con el ser humano. Él, inyectó, por decirlo de alguna manera, la maldad en nosotros y a veces nosotros mismos nos autodestruimos. Ya no necesita él hacer nada más. Ya está la maldad en nosotros por naturaleza y nosotros mismos nos autodestruimos unos a otros, ¿verdad? Por medio de guerras, a veces ni siquiera se necesita una guerra, con el simple hecho de movimientos, ideologías que se levantan, vienen a destruir la obra perfecta de Dios. Lo vemos precisamente con el tema o la noticia que veíamos en un principio acerca de esta ideología o de este movimiento LGTB, pues que destruye precisamente la obra original de Dios, o la idea original de Dios, que es la familia constituida por Dios, hombre, mujer. Esta ideología la viene a destruir por completo y destruye la obra perfecta de Dios. Sí, déjame meto con ese tema nada más porque ahorita me vino a la mente por la situación de imperios, reinos y todo eso, y hemos visto que los grandes imperios básicamente se han sido derrotados y derrocados por su decadencia moral y social. Entonces, eso sí, o sea, la historia nos enseña que la decadencia moral y social destruye en reinos, imperios, no importa lo que sea, tan grande o chico, siempre los destruye. Entonces, ¿qué va a pasar hoy en día? La decadencia moral y social va a derribar todos estos reinos. Claro. Entonces, bueno, casi no se escucha. No, caray. Estaremos lejos del micrófono. ¿Pero quién? ¿Los dos? Pregúntale si los dos y A ver, ¿quién nos escucha? ¿El pastor? ¿No me escucho yo? ¿No nos escuchamos los dos? ¿Quién nos escucha? A ver, ahorita nada más fíjate a ver si comentan. No le vayas a cortar ahí la transmisión.
Ok, bueno. Pues bueno, ¿Qué horas, qué horas no sé ni a qué horas son porque, no nos a vayamos ver, a pasar mucho. bueno, sí, ya van 8:04, no sé ni a qué horas empezamos. Ok, ok. Bueno, entonces vamos a dejarle en este momento, ¿verdad? Los dos casi no nos escuchamos. Bueno, hay que revisar, vamos a tratar de revisarlo. Sí, vamos a revisarlo. Sin embargo, si usted quiere ver el podcast completo, recuerde que en YouTube lo subimos. Yo creo para el día sábado ya está completo. En nuestro canal de YouTube nos encuentra como Somos Rediseñados y ahí estamos subiendo los podcasts. Este mismo, pero ya lo subimos editado. Por ejemplo, ahorita que nos levantamos, ¿verdad? O que salió aquí el personaje principal. Los Aquí, editamos. mandamos un saludo a César Hernández. Grandes discusiones con él, grandes aportaciones de él. No, increíble, César, gracias por ver aquí la entrevista que me están haciendo. Aprendí mucho de él a discutir, porque le encanta y él me enseñó a argumentar. No sabía yo y él no, y cada preguntita que se aventaba era para contestarle a él. Pero interesante siempre su posición de César, muy interesante. Pues un Teólogo saludo. el hermano. Claro. Un saludo a César. Y bueno, les comentaba, en YouTube salen ahí, va a salir ya el podcast completo. Vamos a tratar de editarle el audio, si casi no lo escucha, bueno, lo puede escuchar ahí, lo puede analizar, puede comentar, recuerde compartir, suscríbase para tener un poco más de alcance, compártalo en su perfil de redes sociales. Lo que queremos es precisamente llegar a más personas. No se trata de discutir solo por discutir, sino de aclarar ideas. El tema o nuestro podcast se llama precisamente Hablemos Claro. ¿Qué es lo que queremos hacer? Hablar claramente, expresar nuestras ideas y opiniones de manera clara, oportuna y siempre regidos por la palabra de Dios, ¿verdad? No tenemos la verdad absoluta en nuestras opiniones. Precisamente por eso le recomendamos que usted comente si usted tiene una opinión diferente, si usted tiene alguna aportación, que en ocasiones nos han hecho aportaciones muy interesantes, también lo puede hacer en los comentarios. Déjenos, si le da pena o algo, mándenos un mensaje, también puede hacerlo privado y vamos a contestarle. Déjame saludo también, mira aquí, Noemí Ortiz, compañera de Instituto Bíblico. Dios te bendiga, gracias. La hermana Nena, creo que no sé quién, pero pues gracias. Pero la hermana Heli Rangel, pastora de mi suegra y también muy buena amiga y compañera de ministerio en algún tiempo. Vivimos historias muy interesantes al principio de nuestro ministerio con Heli Rangel y los niños, ¿verdad? Que también gracias por estar aquí. Bueno, pues ahora sí que me va a seguir entrevistando cada jueves aquí el hermano Abel. Espero que podamos contestar algunas dudas. Claro que sí, cada jueves. Ya ni les prometo que cada jueves, pero al menos cada 15 días, sí. Cada que se pueda, vamos a tratar de hacer. Sí, claro, porque hay algunos planes, entonces a veces por agenda o por diferentes situaciones no lo podemos hacer. Pero cada que podamos aquí vamos a estar los jueves. El hermano que es el pastor Cano, que ya es conductor de aquí de este programa, vamos a estar todos los jueves aquí tratando temas interesantes y adelanto un tema que me gustaría tratar. Dudé mucho la verdad, porque pues sí es un tema un poco controversial, ¿verdad? Sin embargo, claro, sin embargo, y a veces son temas que como iglesia o como cristianos a veces por el simple hecho de escucharlo lo rechazamos, lo hacemos a un lado y decimos no, esto no existe, esto no pasa, esto no es real, no creemos en eso, no creemos en aquello. Sin embargo, son cosas que en el mundo suceden. Yo no sé si son reales o no, pero que es necesario dar una perspectiva de este lado, ¿verdad? Entonces vamos a tratar un tema que sí me han solicitado bastante
y a mí a cada rato me preguntan de eso. Yo doy mi opinión, pero quisiera también escuchar la opinión del pastor Humberto. Vamos a informarnos bien y no es por generar controversia, créame que no es por eso. Al contrario, lo que queremos es pues dejar aquí una pequeña aportación. Vamos a estar tratando un tema que hasta me da así como cosa decirlo. Porque, a lo mejor, sí, ya le diste muchas claro, vueltas. el hermano está loco. Vamos a estar hablando acerca de los ovnis. Ándale. Vamos a hablar acerca de los ovnis. ¿Son reales? ¿No son reales? ¿Se habla de ellos en la Biblia? ¿No se habla de ellos en la Biblia? ¿Cuál es nuestra perspectiva o cuál debe de ser nuestra postura como creyentes? Actualmente ya ni siquiera podemos decir no pasan o no son reales, no sabemos si sean reales. Lo que sí sabemos es que hay cosas que pasan y a veces no se pueden explicar, porque inclusive el mismo gobierno ya los aceptó. Entonces, no como la idea que tiene la sociedad en general, pero sí ya aceptó que hay cosas que el mismo gobierno no puede explicar. Entonces me han estado preguntando mucho acerca de esto, si voy a hablar de esto, si no voy a hablar de eso. Entonces, pues ya para tratarlo y sacar nuestras ideas, porque también yo tengo una experiencia que sí me gustaría compartir. Me gustaría compartir una experiencia el próximo jueves, si podemos. Vamos a estar tratando este tema, así que pues prepárese, compártalo y conéctese el próximo jueves. Si no este próximo jueves, el siguiente próximo jueves, pero vamos seguro vamos a estar bien, aquí. Porque tenemos ahí unos problemillas, pero vamos a agendar. Claro. De hecho, hoy estuvimos a punto de ya no transmitir por cuestiones fuera de nuestro alcance. Se nos fue la luz aquí en el sector donde estamos y ya estaba lloviendo. ¿Cómo lo hacemos? El día de hoy pues grabamos, como usted puede ver, en otro lugar que nos facilitó el pastor Humberto, y de antemano le agradezco porque gracias a él pudimos realizar el programa de hoy. Pero los siguientes jueves vamos a estar haciéndolo de la misma forma, así que un saludo a todos los que se conectaron, a todos los que nos van a escuchar después, un saludo, un abrazo muy afectuoso, nos despedimos y los esperamos el próximo jueves. Nos vemos. Dios nos bendiga. Dios los bendiga.